Hola a todos y a todas, estamos aquí en esta primera pastilla para inaugurar la segunda clase o segundo módulo de Historia de la Ciencia 3, para lo cual tenemos como invitado a Leandro Giri, que ahora él va a contar un poquito más su trayectoria y por qué está aquí, pero básicamente lo que vamos a charlar hoy muy brevemente es la distinción entre historia de la ciencia, filosofía de la ciencia y cómo encara un historiador que proviene de la disciplina historia y un filósofo que hace historia de la ciencia un trabajo de historiografía de la ciencia. Te cedo la palabra, Leandro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lu. Bueno, mi nombre es Leandro Giri, yo soy ingeniero químico y me doctoré en epistemología e historia de la ciencia en la misma carrera que ustedes, en la UNTREF, hace no mucho tiempo, y me dedico a diferentes cuestiones de filosofía e historia de la ciencia y la tecnología. En realidad me dedico más a filosofía, pero digamos, he entendido, o por lo menos mi forma de pensar, que para hacer una buena filosofía hay que hacer historia. Entonces, digamos, se ha puesto como una necesidad poder trabajar distintas cuestiones de historia de la ciencia, y entre ellas, por el recorrido, por vueltas de la vida, terminé indagando mucho en la filosofía y la historia de Thomas Kuhn. Particularmente porque formo parte de un equipo de trabajo con la Universidad de la República, especialmente con el doctor Pablo Melonio, que es un especialista uruguayo en Kuhn, y con el doctor Hernán Miguel, argentino. Hemos trabajado mucho en estas cuestiones y logramos formar parte de un grupo internacional con grandes exégetas de Kuhn, incluyendo al más famoso de todos, que es Paul Hoyningen-Huene, que es un alemán que publicó un famoso libro sobre Kuhn, con Kuhn en vida. Ha trabajado con él cara a cara y buena parte, digamos, del desarrollo teórico que Hoyningen hace sobre Kuhn es avalado por Kuhn en el prólogo a su libro. Así que, digamos, es una especie de exégeta de Kuhn con sello de aprobación de Kuhn, con lo cual es el más conocido, el más... Bueno, y hemos trabajado con él, y a tal punto nuestro desarrollo tuvo un cierto éxito que logramos publicar en Argentina manuscritos inéditos que yo traduje, de Kuhn, en particular las conferencias Thalheimer que dio en el año 84, llamadas Desarrollo Científico y Cambio de Léxico. Las publicamos por primera vez en lenguaje español, en lenguaje inglés no existen, nunca fueron publicadas, así que en este momento, digamos, la comunidad filosófica dispone de ese material, que es un material fundamental para entender la filosofía y la forma de hacer historia de Thomas Kuhn. Justamente parte de ese material al que está nombrando Leandro es recogido en un artículo que va a salir este año publicado que se llama Recuperando un programa cuniano, que es un artículo que estamos introduciendo en el curso. Es un artículo absolutamente nuevo, así que sería la primera vez que sería parte de este curso y quería aprovechar a Leandro para que él nos pudiera contar un poco algunos ejes particulares de ese artículo que nos serán muy útiles para pensar los temas que vamos a tratar en el curso, particularmente el que vamos a abrir esta semana, que es el de una metodología para trabajar en historia de la ciencia. Lo primero que quería que con Leandro pensemos entre los dos para poder dar una respuesta que surge a partir de las preguntas que ustedes han hecho en el foro, es la distinción entre disciplinas, porque parece que no es tan claro en qué se diferencia un científico de un filósofo o de un historiador de la ciencia o de un sociólogo de la ciencia, ¿sí? Entonces, la primera distinción que vamos a abordar es la de separar las disciplinas en disciplina científica y metadisciplinas, ¿sí? Las metadisciplinas se corresponderían a la historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, sociología de la ciencia, y en algunos casos está en discusión la didáctica de la ciencia también, ¿no? Que hay ahí como todavía algo por esclarecer o elucidar. Ahora bien, ¿por qué quiero trabajar con Leandro? Invité a Leandro para pensar esto. Porque Leandro escribió este artículo que vamos a usar en la materia con otro Giri, que es su hermano, que es historiador de la carrera de la UBA. Contanos un poco, Leandro.
Bueno, la historia de ese artículo, que espero que disfruten, a nosotros nos gustó mucho escribirlo, pasa justamente por lo que les comentaba de la traducción que hicimos de estos trabajos de Kuhn, de estas conferencias que dio en el año 84, conferencias de Alzheimer, donde, digamos, él trata de alguna manera de sintetizar sus avances en la filosofía y la historia de la ciencia para ese momento, ¿no? Para un público muy general, con lo cual tiene un tono muy claro, muy didáctico, bastante más claro que otras cosas que ha escrito Kuhn en otros momentos. Y bueno, particularmente cuando ese trabajo le llega a mi hermano, que es historiador, o sea, se ha estudiado la carrera de historia en la UBA y se dedica a historia de la ciencia, particularmente trabaja historia de la ciencia medieval con el equipo de Christian Karman. Bueno, le llamó la atención y nos pusimos a discutir algunas cosas respecto a este trabajo de Kuhn. En primer lugar, bueno, en el año 84 Kuhn tiene una manera, una mentalidad que diverge bastante respecto a las cosas que escribió en la estructura. Sobre todo porque la estructura recibe muchas críticas por parte de la comunidad filosófica y Kuhn tiene que, de alguna manera, aclararse, y a medida que se va aclarando, algunas cosas muy sutiles pero considerables cambian respecto a su pensamiento de la estructura. Y en general, la gente conoce a Kuhn solamente por la estructura. Incluso miembros de nuestra comunidad filosófica, a menudo, cuando se refieren a Kuhn, se refieren solamente a las cosas que dijo en la estructura y parece que nunca Kuhn hubiera desarrollado cosas más allá de ese libro, ¿no? Y es un problema. Incluso y es un problema sobre todo cuando uno plantea hacer una reconstrucción histórica a la Kuhn. Porque ese esquema, el esquema que ya calculo que a esta altura todos conocemos, de etapa preparadigmática, formación de un paradigma, ciencia normal, crisis por acumulación de anomalías, revolución científica, ese esquema un poco queda de lado en la metateoría kuhniana, ¿no? Y sin embargo seguimos hablando de paradigmas, seguimos hablando de ciencia normal, que son categorías que son útiles, no digo que no, pero que a esta altura de la vida podemos incorporar, digamos, los avances que Kuhn había hecho para la época que muere en la década del 90, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esa metateoría de Kuhn está expuesta muy sistemáticamente en la estructura, pero los avances que hace después están dispersos a lo largo de toda la biografía de Kuhn, ¿no? De hecho, los libros, digamos, filosóficos de Kuhn que se publican después de la estructura son la tensión esencial y el camino de la estructura, en realidad son rejunte de artículos, no son libros sistemáticos. Claro. Entonces se pierde un poco, es muy difícil reconstruir lo que Kuhn pensaba. Seguirle la pista a Kuhn, claro, su pensamiento. Y uno lo termina teniendo que hacer vía biografía secundaria, vía los exégetas, Hoyningen-Huene, Baird, Sankey, etcétera, etcétera. El libro que nosotros tradujimos, las conferencias de Alzheimer nos trae, es la posibilidad de conocer de manera sistemática la filosofía de Kuhn post-estructura de primera mano, como fuente primaria, ¿no? Entonces, cuando Matías empieza a ver esto y empezamos a discutir sobre esto, él en primer lugar me marca que dice, qué lástima, qué poco de historia de la ciencia y de Kuhn, que es un gran historiador de la ciencia, que hemos visto en la carrera de historia, ¿no? Como que la historia de la ciencia es una disciplina muy marginal para los historiadores, que están más dedicados a otro tipo de tópicos históricos, ¿no? Historia política, historia económica, muy pocos se meten con la historia de la ciencia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que lo poco que saben de Kuhn es el Kuhn de la estructura, que tiene una manera de plantear, de dar unas enseñanzas historiográficas que el propio Kuhn después termina mejorando mucho e incluso desechando algunos conceptos y incorporando otros. Entonces, realmente recuperar un programa historiográfico de Kuhn requeriría tomar estos conceptos que nos presentan en esta traducción y quizás dejar un poco de lado por perimida a lo que dijo en la estructura. O sea, no tirarlo a la basura, pero dejar de pensar que lo único que dijo Kuhn en su vida fue eso, ¿no? Entonces, este artículo que nosotros hicimos, de alguna manera, trataba de recuperar lo mejor del Kuhn post-estructura para hacer una historia de la ciencia. Perfecto. Antes de entrarnos a hablar del Kuhn historiador, que es el Kuhn menos conocido, ¿sí? En el posgrado hemos visto Kuhn, su filosofía, y lo que más se sabe, como vos bien contás, es la estructura, es el Kuhn de la estructura y no el Kuhn filósofo posterior. Y aquí lo que queremos traer es el Kuhn historiador y ver cómo hace historia de la ciencia Kuhn, ¿no? Con su propia concepción kuhniana
de hecho es lo que reflejan esos trabajos. Antes de meternos en que vos nos cuentes especificidad de cómo trabaja como historiador, volvamos a recalcar esta distinción que vos haces entre el historiador que viene de la disciplina científica, historia, que pasa a trabajar en historia de la ciencia, pasa a trabajar en un metanivel, pero desde la carrera propia de historia no hay una materia que les brinde un marco metateórico, sino que se lo tienen que hacer por su propia cuenta en materias que le permiten hacer en la propia facultad de filosofía, pero por fuera, digamos que no están integradas en la carrera. Y lo que tenemos aquí de distinto en este curso es que en este curso partimos de filósofos de la ciencia y vamos a aprovechar el saber filosofía de la ciencia para empezar a hacer una historia de la ciencia, pero particular. La historia de la ciencia racionalmente entendida, ¿sí? Sí, yo no quisiera, digamos, hacer perder el tiempo a la gente repitiendo las cosas que están en el artículo, pero sí quisiera, digamos, hacer foco en una cuestión muy particular de lo que vos estás diciendo, que es una cuestión de los distintos perfiles que tienen los historiadores de la ciencia, ¿no? Hay dos perfiles que reconoce y explicita Kuhn en La atención esencial, que son el perfil del historiador de la ciencia que estudió en la carrera de historia y el perfil del historiador de la ciencia que no estudió historia, pero es un científico, ¿no? Entonces, supongamos un químico que hace historia de la química, un sociólogo que hace historia de la sociología, etcétera, etcétera. Esos son dos perfiles que Kuhn reconoce y que, de alguna manera, trata de mostrar que tienen ciertos sesgos, ciertas maneras de trabajar muy particulares que tienen que ver con su tradición. En particular, el historiador que viene de historia, lo que suele resaltar es, de alguna manera, los datos, las fechas, las cosas puntuales que se suceden al mismo tiempo que los descubrimientos que se están historiando, pero que en general, digamos, se pierden algunos detalles, digamos, que podemos decir internalistas, porque no conocen bien la disciplina que están historiando, ¿no? Entonces, es lógico que a lo mejor un historiador que estudió historia tenga problemas para entender ciertos conceptos muy finos de la química. Entonces, alguna cosa ahí se pierde, ¿no es cierto? Después tenemos el caso contrario, el historiador que sabe mucha química, porque en realidad no es historiador, sino que es químico y ejerce el oficio de historiador sin saber historia, que en general hace foco en lo contrario, digamos, se pierde todos los detalles contextuales, pero hace mucho foco en los conceptos finos de lo que pasa dentro del laboratorio. Esa gente tiene un sesgo que podríamos llamar como usar el concepto de Herbert Butterfield, de la historia Whig. La historia, digamos, que marca los exitosos y los fracasados de la historia de la ciencia, ¿no? En general, los científicos tienden a, cuando hacen historia de la ciencia, solamente ocuparse de aquellos que ganaron las contiendas, ¿no? Aquellos que propusieron conceptos que quedaron vigentes en la actualidad. Entonces es una historia de exitosos y fracasados, que pierde de foco el hecho que es bien sabido que para que un concepto científico triunfe, tiene que haber a su alrededor una cantidad de conceptos y experimentos e intentos que no triunfen, ¿no? Y que son condición necesaria para el cambio teórico. En general, digamos, como decía Newton, el científico se para en los hombros de gigantes, ¿no? No es que se le ocurre la idea y no tiene competidores. Sin esa competencia, sin los aportes de esos competidores que a menudo son olvidados, el científico nunca logra el éxito. Entonces, ahí se pierde algo. A estos perfiles habría que darle un tercer perfil, que es el perfil que Historia de la Ciencia 3 trata de formar, que es el historiador de la ciencia que conoce filosofía de la ciencia y por ende tiene marcos conceptuales explícitos para poder hacer historia de la ciencia. Como ser, por ejemplo, el kuhniano, como puede ser el popperiano, como puede ser el lacatosiano, como puede ser el estructuralista metateórico, etc. Perdón, sí. Traigo a colación algo que acabas de decir que creo que es muy importante, pero que nosotros vamos a ver al final del curso, ¿sí? Aunque en historia se hable de categorías historiográficas como Whig o anti-Whig, presentista o no presentista, cada una de ellas conllevan marcos metateóricos por detrás, ¿sí? Y en esos casos tampoco son explicitados. Nosotros en el curso lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por eso Leandro está hablando de Whig anti-Whig y además va mechándolo con distintas concepciones filosóficas por detrás, ¿sí? Bueno, el tercer perfil es un perfil que, digamos, es más raro porque no es tanta la gente que se forma en epistemología en el mundo, ¿no?
Y sin embargo creo que es un perfil muy fértil, porque primero que todo, porque como bien sabrá la gente que está haciendo este posgrado, la mayoría de las personas que hacemos el posgrado no venimos del área de la filosofía, sino que venimos del área de la ciencia, y lo lógico y lo recomendable es que uno trabaje en el área que conoce. Por eso yo trabajo mucho tecnología, porque soy ingeniero, y estaría bien que los químicos hagan historia y filosofía de la química, y que los físicos hagan historia y filosofía de la física, etcétera, ¿no? Por supuesto que cuando uno sabe mucha filosofía puede correrse de áreas y tener una visión más macro, pero conviene, por supuesto, saber mucho de lo que uno está historiando. Pero estos marcos filosóficos que el tercer perfil puede dominar, y que la idea en Historia de la Ciencia 13 es que aprendan a dominar. Y que particularmente tu artículo con Matías trabajan desde Q. Claro. ¿Sí? Porque la verdad que a Q lo usamos muchísimo. No es que sirve para todo, pero sirve para muchas cosas. Digamos, lo interesante es que al conocer estos marcos los podemos explicitar, y eso permite una filosofía y una historia de la ciencia fértil. La explicitación de los marcos, la utilización de estas herramientas de manera explícita. Y soy muy, muy enfático en esto porque en este momento, dentro de la comunidad de historiadores, y particularmente se me viene a la cabeza la figura de Lorraine Daston, una historiadora muy, muy importante de Harvard, y que en este momento creo que está en el Max Planck, que en una compilación que se hizo en el 2016 sobre Kuhn, ella plantea que el concepto de estructura de Kuhn, el concepto de estructura que aparece en la estructura, es decir, de un marco conceptual que puede ayudarnos a hacer filosofía e historia de la ciencia, está perimido. Entonces habría una corriente, que entre los cuales podemos poner a Daston, que dice que en realidad los historiadores no usan ningún tipo de marco conceptual. Y esto es un problema porque en realidad somos muchos los que pensamos que es imposible que un historiador haga historia sin ningún tipo de marco conceptual. Bueno, de hecho, Molines en el artículo que nosotros revisamos, eso es lo que plantea, ¿no? Claro, porque de hecho es imposible que un científico haga ciencia sin un marco conceptual. Aunque no lo sabe, que lo está usando. Muchas veces no sabe que tiene un marco conceptual, y entonces uno encuentra cierto resabio popperiano en la mayoría de los trabajos científicos que uno lee. O inductivista. O inductivista. Claro. Y sin embargo no son conscientes de esto, y entonces terminan aplicándolos y aplicándolos mal, ¿sí? Porque no son conscientes de esto. La única escuela, digamos, historicista, de historia, que se tomó en serio y trató de plantear una manera de trabajar que no utilizara ningún tipo de marco historiográfico, es la escuela alemana de Max Rancke, que por supuesto que totalmente perimida, del siglo XIX, que decían, bueno, las únicas fuentes son las fuentes escritas y el historiador dice lo que realmente ocurrió. Porque la verdad que no tener ningún marco conceptual significa decir lo que realmente ocurrió. Cosa que hoy, digamos, ni siquiera el realista más ingenuo de los ingenuos puede decir que un historiador puede decir efectivamente, con conocimiento de causa, lo que realmente ocurrió. Porque sabemos que, digamos, nosotros tenemos, incluso desde un kantianismo extremo, nosotros vemos las cosas a través de categorías. Los científicos hacen su ciencia a través de categorías, y los filósofos hacemos filosofía a través de categorías. Y esas categorías configuran un marco conceptual. Ahora, la cosa es que uno podría no ser explícito respecto a ese marco conceptual, no poder describirlo, no poder decir en qué sentido trabaja y cómo funciona ese marco conceptual, o ser consciente y sacar lo mejor de ese marco conceptual. Y en ese sentido, este tercer perfil historiador de la ciencia lo que hace es, digamos, tomar un marco conceptual, explicitarlo y usarlo sacándole todo el potencial. Y eso es lo que permite la fertilidad. Lo que pasa que, claro, es un perfil, digamos, complejo, porque implica que no solamente sepas ciencia y no solamente sepas historia, sino que además sepas filosofía. Por eso es un marco que en general los historiadores le huyen, porque no quieren estudiar filosofía. Claro, que implica, aprender una disciplina distinta a la de uno, ¿sí? La de su propia formación. Vos, Leandro, en el artículo arrancás con el texto de Molines que nosotros analizamos, y eso lo traes a colación a las discusiones de la filosofía hasta llegar a la propuesta concreta de Kuhn. Nosotros acá lo que vamos a hacer es arrancar con Molines, como ustedes ya vieron, donde aparece el primer planteo de propuesta de cómo trabajar con un marco metateórico. Vamos a ver la de Lorenzano, donde hace como una receta de trabajo, que es el único hasta ahora que hemos visto que hace una receta, y luego
vamos a pensar como pensó Kuhn, ¿sí? Vamos a ver aplicación del marco de Kuhn. Entonces, sería muy interesante que arranques contando cómo Moulines presenta ese trabajo en los 80 y cómo lo trabaja Kuhn y cuál es la propuesta de Kuhn para ir cerrando. Bien, bueno, en primer lugar no es casual haber usado el texto de Moulines porque me parece uno de los mejores textos que hemos trabajado en Historia de la Ciencia 3 cuando yo la cursé. Para mí, a mí me iluminó mucho y particularmente ese texto es una conferencia que da Moulines en la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, donde justamente viene a traerles a los historiadores esta cuestión de, bueno, la importancia, la fertilidad de utilizar marcos conceptuales explícitos, porque usan marcos conceptuales, de nuevo, eso Pero que no seguimos explícito, diciendo, claro. pero no son explícitos porque ni siquiera saben que lo están haciendo. Uh-huh. Requiere una abstracción metateórica que no cualquiera puede hacer. Pensarse a sí mismo, que no están acostumbrados porque no es a lo que va el foco de conocer la disciplina historiográfica, ¿sí? Es una reflexión distinta, hay que aprenderla. Claro. Y para ir a la cuestión, digamos, que desarrollamos con Matías con más detalle en el artículo, digamos, ¿qué cosa cambia básicamente en Kuhn respecto a la idea de hacer historia mediante la cuestión de los paradigmas de la estructura al Kuhn más avanzado digamos, de la década del 80 y 90? Básicamente lo más importante es la unidad de análisis. Perdón, pero que quede claro que cuando Kuhn hace historia, cuando Kuhn se planta como historiador de la ciencia, lo hace pensando en este marco conceptual que propuso, digamos, ¿no? Que fue desarrollado a partir de su trabajo historiográfico, digamos, hay un juego dialéctico entre la historia de la ciencia de Kuhn y la filosofía de la ciencia de Kuhn. ¿Sí? Sí, se desarrollan de manera dialógica al mismo tiempo, no es que primero hizo una cosa y después la otra, sino que las inquietudes de Kuhn van variando en el tiempo. Está muy bueno leer las biografías de Kuhn, sobre todo la de Juan Vicente Mayoral de la Universidad de Zaragoza, sí. Es muy, muy buena, difícil de conseguir en Argentina, pero muy, muy buena. Y ver, bueno, cómo le van apareciendo sus inquietudes desde que él es físico, desde que trabaja como físico, hasta el Kuhn que conocemos. Pero no me quiero ir por las ramas. No voy a hablar, digamos, de la estructura, de cómo piensa Kuhn en la estructura, porque ya me imagino que a esta altura la conocen bien. Kuhn no es que renuncia a ese marco, pero necesita, de alguna manera, precisarse, y en ese sentido va cambiando unidad de análisis. La unidad de análisis ya sabemos que en la estructura es el paradigma, o después de la postdata del 69, matriz disciplinar, como ese conjunto de elementos compartidos por una comunidad científica, como usar modelos, generalizaciones simbólicas, ejemplares, etc. Y luego, cuando Kuhn se va refinando, empieza a trabajar de manera más conceptual con la unidad, con el término como parte de un léxico, como unidad de análisis, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que Kuhn nos combina es de alguna manera a estudiar el cambio teórico, ya no desde eso, el cambio de todo el paquete completo de paradigmático, que generó mucha confusión porque digamos, la gente empezaba como a pensar en las revoluciones científicas como algo muy grande, muy, muy, muy complejo y muy destructivo de lo anterior, como ser la revolución copernicana, ¿no? Que es un cambio muy fuerte no solo en la astronomía, sino en toda una cosmovisión de época. Y en realidad lo que Kuhn dice, no, bueno, hay revoluciones que son más chiquitas, ¿no? Y para eso lo que hay que prestar atención mucho es a los elementos lexicales, ¿no? A los términos. Cómo aparece un nuevo término que antes no estaba, y eso genera una forma de inconmensurabilidad, que no necesariamente la inconmensurabilidad es el cambio de todo por el todo, ¿no? Sino que hay inconmensurabilidades locales, chiquititas, y ese estudio de las inconmensurabilidades locales, digamos, el desplazamiento de un significado, un término que antes significaba una cosa y ahora significa otra, o un término que desaparece, o un término nuevo que aparece, ¿no? Eso permite estudiar pequeños cambios locales que, sin embargo, terminan siendo, digamos, representativos de una cosmovisión, pero de manera muy, muy chiquitita, ¿no? Ese estudio con una lupa mucho más, con mucho más aumento, ¿no? Mucho más a lo micro, es lo que representa, digamos, el mayor cambio en la manera de pensar de la estructura de pensamiento kuhniano. Sí, perdón, te interrumpo un minuto. Recuerden los problemas que tuvo Kuhn, por ejemplo, ¿no? Para tratar de aplicar el marco que él pensó, el metamarco que él pensó para la física en el conjunto de las ciencias sociales y todo lo que se le vino encima, ¿no? Y
pensemos ahora que cuando se quiso aplicar en ciencias como la biología tampoco se venían esos grandes cambios, ¿no? Entonces este refinamiento posterior de Kuhn permite hacer un análisis de una mayor diversidad de disciplinas científicas aplicándolo. Claro, y permite también, digamos, resolver algunos problemas de orden más metafísico y conceptual que la idea de paradigmas no podía resolver, ¿no? Y que le llevó un montón de acusaciones de relativismo y etcétera, que le significaron muchas críticas desde la filosofía. Claro. Los historiadores recibieron mucho mejor la cosmovisión de Kuhn que los filósofos. Los filósofos le han dado para que tenga, ¿no? Le han dado muy duro. Entonces, estos refinamientos que Kuhn va haciendo realmente lo pone en una posición mucho más fuerte y mucho más fértil, tanto para hacer filosofía como para hacer historia. Lo que pasa es que se le ha prestado mucha más atención desde la filosofía a esta nueva visión que de la historia, los pocos historiadores que se reconocen cuñados siguen trabajando con lo que dicen con la estructura. Con claro. lo cual, digamos, tiene un montón de problemas a mi gusto. Claro. Y por eso está bueno retomar, me parece, y este artículo que escribimos con Matías de alguna manera es un intento de fomentar, de hacer un poquito de propaganda de que hay un Kuhn que es menos conocido por la gente fuera de los especialistas de Kuhn y que debería conocerse y que realmente sería muy fértil. Y quedaría el camino ahora de que podamos retomar esta historiografía y empezar a trabajarla de alguna manera ya aplicada, ¿no? Matías está yendo por ese camino, y bueno, yo pienso en algún momento también, en la medida de mis posibilidades, poder emprender ese camino. Pasa que ahora en este momento me estoy dedicando más a la historia de la tecnología, donde Kuhn creo que se aplica mucho menos, y de hecho se ha tratado de aplicar el Kuhn para la tecnología, para la evolución del cambio tecnológico, pero el Kuhn de la estructura. Claro. Eso lo hacen mucho los neoschumpeterianos y lo hacen de manera bastante mala a mi gusto, pero bueno, no quiero irme por las ramas. No, igual te vamos a invitar después para que nos hables un poco de cómo se hace historia de la tecnología, aprovechando que tenemos un filósofo e historiador de la tecnología. Simplemente para ir cerrando, entonces, lo que nos aporta un marco filosófico, epistemológico, es poder hacer una historia estructurada de forma tal. Efectivamente, en esa historia lo que se cuenta es un proceso único, ¿sí? Una particularidad, pero sin embargo la forma en que se narra, la forma en que se le da coherencia, la forma en que se van imbrincando, relacionando las partes, se hace pensando en una estructura mucho más abstracta y general, ¿sí? Que es como uno cree que ocurren esos procesos, el cómo uno cree que ocurre un proceso de desarrollo científico o de propuesta científica o inclusive de pérdida de una teoría frente a otra. Uno lo que lo hace son con estos grandes marcos que nos ayuda a organizarnos y hacer que el relato historiográfico arranque con una finalidad, con una hipótesis historiográfica bien definida, la cual uno va a tratar de dar respuesta al final de ese artículo historiográfico. Claro, y siempre, nunca hay que olvidar que los historiadores, aún los que dicen que no usan marcos, los usan. Porque, por ejemplo, hacer una historia de las instituciones implica tener una teoría sobre las instituciones. Exactamente. Entonces, digamos, uno no puede hacer historia de las instituciones sin una teoría sobre las instituciones, y uno no puede hacer una buena historia de la ciencia sin una teoría sobre la ciencia. Por supuesto, y por ejemplo, si uno quiere narrar casos tan complejos como el comienzo de la química y su relación con la alquimia, si uno no tiene la distinción entre ciencia, pseudociencia y la filosofía, difícilmente logra un buen producto, un producto claro que pueda contar, ¿sí? Para ver cómo esos conceptos se fueron vinculando y se fueron trayendo de la química a partir de la alquimia y cómo se les da una nueva manera de ser pensados. ¿Sí? Para todo eso necesitamos el enfoque epistemológico y ustedes tienen la ventaja que no tiene el historiador de la carrera de la disciplina científica de historia, que es que ustedes sí manejan marcos metateóricos. Entonces, lo que planteamos aquí es, bien, manos a la obra, a empezar a escribir historia de la ciencia aplicándolos. ¿Sí? Es una herramienta que no posee el historiador y que aquí sí se está dando. Sí, ¿sí? Y la de Kuhn es una, pero uno tiene que tener la flexibilidad de elegir la que le parezca más fértil para un determinado tipo de cambio teórico que pretende historiar. Dime qué quieres narrar y te diré qué marco filosófico debes usar. ¿Sí? Exactamente, primero hay que saber qué es lo que uno quiere contar para poder elegir cuál es el marco filosófico adecuado, y eso es lo que vamos a aprender básicamente en este curso, a elegir y aplicar, y ese es el desafío. No la lectura es fácil, les va a resultar amena. El problema grande luego es empezar a trabajar y volcar eso que uno aprendió
en un trabajo de corte historiográfico. Vamos a tener que aprender cuáles son las características propias de trabajar en historia distintas a la filosofía, que es algo que ya vimos con el primer texto introductorio de Kuhn, ¿sí? Donde marca cómo es la escritura de historia y cómo es la escritura en filosofía. Bueno, Leandro, muchísimas gracias, muy claro, y te volveremos a invitar. Cuando quieran. Bueno, les damos las gracias por escucharnos y les dejamos un saludo. Hasta luego.